Continuamos en la mañana de Radio Buenos Aires, en nuestro semáforo, llevándote la actualidad. Y la actualidad es lo que también uno escucha cotidianamente en las calles y lo que pasa. Aumentaron más del 90% los alimentos. ¿En dónde? En los barrios populares. Y lo vamos a estar charlando con alguien que de algún modo también recorre estos lugares y que desde ISEPSI nos lo cuenta, Isaac Rudnick. Isaac, muy buenos días. ¿Cómo va Ricardo Fiorentino, Laura Kerman, Fabián López en la mañana de la radio? ¿Cómo estamos? Bien, un gusto hablar con ustedes. ¿Y cómo es esto de que aumentaron un 90%? ¿Producto de? Bueno, como sabés, nosotros hacemos el relevamiento mensual de los productos de la canasta básica en negocios de cercanía de barrios populares. Ahora, para marzo, el aumento que detectamos fue de 11,7%, lo que sumado a lo que venía dándose como incremento en los meses anteriores, nos da desde que asumió este gobierno en diciembre un 89,7%, o sea, un 90% prácticamente de suba de estos productos en este periodo. En este mismo periodo, según las estimaciones oficiales, es del 75% la variación del IPC. En barrios populares es mucho más, entonces. Claramente. ¿Y esto es cotidiano? ¿Es una inercia histórica que suba mucho más los costos de los alimentos en barriadas populares que en el índice general de precios al consumidor? Bueno, hay momentos en que esta suba en los negocios de cercanía es más alta que lo que da el índice de precio del consumidor, que tiene un universo mucho más amplio de negocios y de productos. Entonces, a veces esto se da, hay una brecha importante donde los precios en los barrios es mucho más alta y hay momentos en que tienden a confluir, sobre todo con la publicación que también hace el INDEC de la evolución de las canastas básicas, entre ellos la canasta básica de alimentos, que es la que nosotros relevamos. Donde no hay, en los negocios de cercanía, a excepción de cuenta DNI, no hay otras promociones, no encontramos promociones de tarjeta de crédito o débito que te hacen un descuento del 20% al final de la compra, donde hay más de protección, si se quiere, de esta o contención de estas promociones. Sí, claramente, esto siempre, los distintos programas que intentaban poner precios de referencia, como los programas de precios cuidados, precios cercanos, o sea, que fueron establecidos por otros gobiernos, en ningún caso estos programas llegaron a los barrios y obviamente mucho menos descuentos particulares con el 2x1, claro, 2x1, 70% en segunda unidad, bueno, ese tipo de ofertas, de ganchos que trabajan las grandes cadenas, obviamente no tienen de ninguna manera presencia por los barrios. Esto que está señalando Isaac, de algún modo, es el reflejo de lo que de pronto el presidente Milei estuvo en un mano a mano en La Nación Más con la AGE, y allí decía que, bueno, que se terminaba precisamente un febrero, un marzo con 15% de inflación, ¿no? ¿Y esto es producto de esto que estás señalando vos, o cuál es el análisis que podés hacer? Sí, el gobierno viene anunciando una curva, digamos, una tendencia descendente del proceso inflacionario. En realidad puede verificarse esa tendencia si observamos lo que sucedió desde el gran impulso que tuvo la inflación en diciembre como consecuencia de la devaluación que produjo el gobierno apenas asumió, desde esos niveles altísimos del 25, el 20% en enero, cerca del 15% en febrero, y ahora estamos esperando cuál es el anuncio de marzo. El gobierno espera una menor suba de precios, está hablando incluso de alrededor del 10%, las consultoras están dando alrededor del 13%.
seguramente va a ser menor que el porcentaje o todo indica que podría ser menor que el porcentaje de febrero, pero claramente todo esto está en un marco en que el proceso de suba de los precios, y en particular de todos los precios, no solamente de bienes, sino particularmente en los últimos meses, la suba de los servicios, obviamente mantienen los niveles inflacionarios muy altos. Isaac, ¿hicieron un estudio de la variación de precios por rubro? Sí, claro, es lo que hacemos todos los meses. ¿Y cómo les dio? Y ahí los productos de almacén, en particular, es el rubro que más subió, casi un 15%. Los productos de verdulería volvieron a repuntar, frutas y verduras, cerca del 13%, y el rubro que menos subió fue el rubro de las carnes, del 6,3%. Claro. Acá, sobre esto, hay que apuntar que las carnes son el producto más caro, siguen siendo el producto más caro. Sí, claramente ya hay una recesión en términos de consumo, ya hay un congelamiento de precios producto de la deflación, del no ir a consumir. Y en el almacén, ¿qué es lo que más ha subido en este último tiempo? Desde hace varios meses ya se está hablando de el arroz como la estrella de los productos más inflados. ¿Sigue esta tendencia? Y el promedio del arroz para estos 4 meses es del 128%. O sea, te está dando en 4 meses una suba de más del 30% mensual. El otro producto que... Para, te la voy a fantinear. ¿Vos me estás diciendo que en 4 meses subió un 128% el arroz que se hace y se produce acá en Corrientes nada más? ¿Y que con un puñado haces un montón? Te faltó eso. Eso subió un 128% en 4 meses, algo que se consigue acá en Corrientes. Bueno, fíjate, en noviembre, o sea, antes de que asumiera este gobierno, el kilo de arroz se conseguía. Siempre nosotros, los precios nuestros son sobre el producto más barato de cada bien. La orientación para las personas que van a recoger los precios es que, independientemente de la marca y de la calidad, anoten el precio más bajo. Uh-huh. En el caso del arroz, en noviembre, el kilo de arroz estaba en promedio 920 pesos. Y ahora, en marzo, no conseguías en el barrio un kilo de arroz por menos de 2.100 pesos. O sea, eso te da un aumento del 128%. Te digo uh-huh. que, además, en las grandes cadenas, es difícil encontrar un kilo de arroz por menos de 3.000, 3.500 pesos en algunas cadenas. O sea, el arroz es uno de los productos que siempre ha sido refugio, digamos, para hacer una comida económica o llene. Claro, exactamente. Aparte, no solamente familias vulnerables o familias de bajos recursos, porque también en otro tipo de estrato social, inclusive, y podemos decir en algunas colectividades lo utilizan demasiado, ¿no? Y por eso también es un alimento muy salidero, como se le dice dentro del rubro. Ahora, ¿por qué, teniendo en cuenta el arroz y otros alimentos, siguen siendo el motor en todo proceso inflacionario? ¿Nos podés explicar? Bueno, en realidad durante todo el año pasado en particular, y viene de antes, los alimentos han sido claramente el motor del proceso inflacionario. O sea, proporcionalmente dentro de las canastas que abarcan otros productos, además de los alimentos, siempre el aumento mayor se dio en el rubro de los alimentos. Sí. No solamente en lo que nosotros chequeamos, sino en particular también en el INDEC y otras consultoras. Pero ya durante este mes hay otros bienes que están por encima, a los que se pueden detectar aumentos, que están por encima de los alimentos, que son los bienes regulables, fundamentalmente los que ha venido siempre regulando el Estado, que son las tarifas, los combustibles. ¿El transporte, por ejemplo? El transporte, son todos servicios que vienen produciendo aumentos por encima de los alimentos. Claro, de hecho el transporte también en estos 2 últimos meses tuvo sus sacudones, su reacomodamiento, ¿no? Podemos
entrecomillarlo. Ahora, ¿cómo ves que puede proyectarse esto y cuál sería tu criterio también la escalada que podría llegar a tener los productos de la canasta básica, teniendo en cuenta también todo esto que estuviste analizando? Sí, los productos Es decir, ¿cuánto necesitaría una familia tipo, ¿no?, para poder paliar el mes? Bueno, hoy una familia tipo para adquirir productos básicos, alimentos, más bienes y servicios que son indispensables para la vida cotidiana, está en el orden de los 742.000 pesos. Y la canasta de alimentos para la misma familia, de 2 adultos y 2 hijos chicos, está en el orden de los 346.000 pesos, 347.000 pesos. Prácticamente estamos hablando de esos valores para el conurbano bonaerense. Uh-huh. Es difícil de pensar de que los niveles de aumento de la inflación, aun cuando en los próximos meses lleguen a estar en un dígito, que es la gran aspiración del gobierno, llegar a esa meta, es difícil que después de ahí en adelante vayan a mantener un incrementos mucho menores, porque en el medio están las actualizaciones de las tarifas, las actualizaciones de servicios como el de salud y otros como la educación privada, el transporte. Uh-huh. Son todos servicios esenciales que difícilmente puedan mantenerse en subas por debajo del 4 o 5%. Con lo cual, obviamente, esos servicios, como el servicio también de la energía, el gas, la electricidad, influyen sobre toda la cadena de productos, en particular influyen de una manera importante sobre el precio de los alimentos. Entonces, bueno, es lo que le están advirtiendo al gobierno, que plantea, bueno, ayer el presidente en una entrevista dijo que en octubre vamos a tener una inflación muy por debajo de lo que todos piensan, pero en general todos los economistas le están advirtiendo. Sobre todo hay que seguir incluso a los economistas que están de acuerdo totalmente con este modelo que está implementando este gobierno, que lo elogian mucho por la decisión de generar los ajustes tan brutales sobre los ingresos del conjunto de la población, en particular de los trabajadores y los sectores más vulnerables, economistas que lo elogian mucho respecto a cuál es la dirección que tomó, le están advirtiendo que es muy difícil, a partir de llegar a un 8 o 9%, en la eventualidad de que efectivamente se llegue a esos niveles, le están advirtiendo que de ahí en adelante es mucho más difícil sostener una desaceleración creciente. En el medio está el tema del valor de la divisa, difícil de sostener en los niveles, digamos, que está hoy, y está de por medio también la brutal recesión que ha ingresado, digamos, a nuestra vida cotidiana y que produce como consecuencia directa una baja importante en la recaudación tributaria. Nos quedamos con esto, Isaac, y viendo también lo que significará, ¿no?, como desafío económico. Isaac Rudnick, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, gentilmente muchas gracias por el análisis. No, muchas gracias a usted por llamar.